Dialoguemos con la Biblia en compañía de Raquel Odara. Shalom, vamos a retomar sin más preámbulos el hilo del tema del libre albedrío. En la clase anterior estábamos leyendo un fragmento de Viktor Frankl. Y recordemos que Viktor Frankl es un psicoanalista, todavía vive, fue discípulo de Freud y creó la escuela de la logoterapia. Y él ve esta cuestión de la posibilidad del ser humano de llegar a estar convencido de que tiene libertad de acción como uno de los caminos más importantes para encontrar el sentido de la vida. Ahora, es muy interesante compararlo con algo que dice Yeshayahu Leibovich. Yeshayahu Leibovich, muerto hace poco más de un año, uno de los más importantes filósofos del siglo XX dentro del judaísmo, religioso, pero de una posición religiosa muy especial, muy peculiar. Yeshayahu Leibovich nos hace ver que muchos de los más importantes personajes del Tanaj, de la Biblia, provienen de un linaje no muy honorable a los ojos de la misma Biblia. David, como sabemos, desciende por un lado de una moabita, por otro lado de una canaanea. No solo eso, sino que Jacob está casado con dos hermanas, Raquel y Lea, lo que la Torá posteriormente prohíbe. Quiere decir que sus hijos de Jacob, que son los padres de las tribus de Israel, descienden de un matrimonio algo dudoso, por decirlo así, y tenemos bastantes más ejemplos. Y Yeshayahu Leibovich, por un lado, dice, esto nos enseña que no hay que pensar que es la biología, como decíamos antes, lo que determina, sino las acciones del ser humano. Se puede llegar a ser un David o un Yehudá a pesar del linaje. Pero por otra parte, Yeshayahu Leibovich era un gran científico, era médico, experto en la fisiología del corazón, y él decía, no olvidemos que el Tanaj y el judaísmo en general, las fuentes del judaísmo, no vienen a enseñar ciencia. Es decir, no se trata de establecer antropológicamente o psicológicamente si el ser humano de verdad tiene libre albedrío. Lo que se trata es de educar en base al libre albedrío. Porque en verdad es muy difícil demostrar que tenemos libre albedrío. Sabemos que hay filosofías deterministas que juzgan que el hombre no tiene ninguna libertad de elección. Incluso dicen que si la piedra pudiera pensar, seguramente pensaría que cuando se cae porque así lo desea. Pero Yeshayahu Leibovich dice, si nosotros partimos desde una filosofía determinista, es imposible educar. Entonces, si queremos realmente mejorar la sociedad a través de la mejora de la conducta de cada individuo, tenemos que enseñar que cada vez que actuamos, enseñar y aprender, que cada vez que actuamos, tenemos que actuar como si existiera el libre albedrío. Ese libre albedrío que de alguna manera todos intuitivamente sentimos que existe, porque sentimos cuando actuamos que somos libres. Y eso es lo que dice Yeshayahu Leibovich, que esa es la sensación que debe guiarnos y no dejarnos convencer por filosofías deterministas, porque entonces ¿dónde estaría el sentido de nuestra vida como seres humanos? Una preguntita. Cuando de todos modos en la Torá, a pesar de que acá nos vemos que Dios no nos va a decir a nosotros cómo conducirnos, en los 10 mandamientos, por ejemplo, nos dicen no matarás, y sí respetarás a tu padre y a tu madre, y sí respetarás el Shabbat, y no robarás. O hay una contradicción, o hay una especie de dar también posibilidades, es decir, no matarás, pero si matas, sabe que serás castigado. Claro. Ahora, otra vez, si no dijera no asesinarás o no robarás, te diría tú hazte tu moral autónoma. No es eso lo que te está diciendo. Está prohibido matar, pero tú no eres un títere. Eres, te voy a decir, como un actor sobre un escenario. El libreto está escrito. El libreto son los 10 mandamientos y todo lo demás. Si tú quieres, puedes leer el libreto mal. Es decir, si te dicen el libreto tienes que decirle a la artista, a la protagonista, te amo, y darle un beso, y le dices te odio y le das una patada, tú decidiste. Lo que pasa es que la próxima vez no te subes al escenario, pero no eres un títere por medio del cual el autor va a decir lo que quiere decir. Te da el libreto, tú eres libre de leerlo o no. De acuerdo a lo que hagas vendrá la recompensa o el castigo, por lo menos como método educativo. Si es cierto o no, no sabemos, pero como advertencia o amenaza. Bueno, la cuestión es que esa es tu responsabilidad.
Si vuelvo al tema del cual hablábamos antes, es decir, a la prohibición de establecer una moral autónoma, lo que te están diciendo es lo siguiente. No me estoy refiriendo tanto al individuo, yo creo que la enseñanza es para la sociedad. Te dicen siempre hay gente que va a leer mal el libreto, pero lo que está prohibido es escribir un nuevo libreto. Ahora, claro, que si lo ves desde el punto de vista religioso, vas a decir, no hay que agregarle ni quitarle nada a la ley que la Torá dio o a la ley que Dios dio por medio de la Torá y de las interpretaciones posteriores. Pero si lo ves desde el punto de vista no religioso, esto también tiene un sentido muy profundo. Es decir, está prohibido invertir lo que todos los seres humanos que vivimos en sociedades muy diversas, y como ya lo expliqué antes, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, tenemos como principios fundamentales de nuestra ética. No sabemos de dónde viene esa convicción interna que tenemos y sabemos que es uno de los temas más controversiales en la filosofía de la ética. Si no creemos que Dios la puso ahí, tenemos la dificultad de entender de dónde viene, pero no tenemos ninguna dificultad para entender que esa idea está. Y lo que te dicen es no llegar a la situación de Himmler, que es escribir un nuevo libreto. Vuelvo precisamente a tu ejemplo de los 10 mandamientos para indicarte qué percepción tan clara y tan profunda del libre albedrío hay en el Tanaj. En los 10 mandamientos no están formuladas las prohibiciones como en un código legal normal. En un código legal normal se dice está prohibido matar, o en realidad está prohibido asesinar, que es lo que dicen los 10 mandamientos, o se prohíbe asesinar o no asesinaréis. Ahora, repito, las órdenes están dadas en la segunda persona del singular, no en neutro, no en plural, no en tercera persona, así, en la segunda persona del singular. Me está hablando a mí. Te está hablando a ti, te está diciendo, tú eres el único responsable de tus acciones. Te voy a dar 2 interpretaciones maravillosas, antiguas, que tendrían que repercutir en nuestros oídos todos los días en la época moderna. En Filón de Alejandría, el primer filósofo judío que vivió desde 20 años antes de Cristo a 50 años después del nacimiento de Cristo, dice, basándose en un versículo en el que también se basa el Talmud en realidad para decir algo semejante, que jamás se puede seguir a la mayoría para hacer el mal. Incluso si la mayoría decide hacer el mal, no la puede seguir. El versículo está en Éxodo capítulo 23 y dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Es cierto que aquí está en un contexto jurídico, en un contexto judicial, y probablemente se refiere a los jueces, pero el Talmud y Filón lo interpretan como una obligación de cada individuo. Es decir, si la mayoría, y aunque sea el 99.99% de tu sociedad o del Parlamento, decidan que desde ahora está permitido asesinar, tú no puedes asesinar, aunque pongas en peligro tu propia vida. No puedes dejarte arrastrar por la mayoría para infringir uno de los principios cardinales de la ética. Muchos siglos después, en el siglo IX, en un midrash muy hermoso que se llama Midrash de Eliyahu Zuta, dice lo siguiente: cuando los dirigentes quieran inclinarte al mal, no podrás decir ellos saben mejor que yo. Seguramente obran así por mi bien. La responsabilidad por cumplir los mandamientos es tuya, y si es necesario, deberás desobedecer a los gobernantes. Eso, como te digo, repercute tanto en los oídos cuando Leo Beck, uno de los más grandes líderes espirituales del judaísmo alemán, que en 1943 se lo llevaron, lo deportaron de Berlín a Theresienstadt. Leo Beck dice que la culpa de los alemanes fue dejar de lado a los mandamientos para seguir a los mandatarios, ¿sí? A los comandantes. Y eso es exactamente lo que te está diciendo acá. Tú eres el único responsable por el cumplimiento de los mandamientos. O como dice en el Talmud en una frase maravillosa, dice, no hay emisarios para las malas acciones. Es decir, tú no puedes decir, como dijo Eichmann, cumplí órdenes. No, tú eres el responsable de no cumplir esas órdenes. Y yo me imagino que conoces la ley en Israel, que a mucha gente le es difícil entenderla, y yo creo que es uno de nuestros orgullos, que es la ley que obliga al soldado a desobedecer cualquier orden que sea evidentemente ilegal. Exacto. Y siempre la pregunta es, ¿cómo vas a saber que es evidentemente ilegal? Bueno, por lo que decimos, que hay ciertos principios de moral absoluta.
Y no te está diciendo que desobedezcas órdenes que te parecen ilegales. Las órdenes que te parecen ilegales a lo mejor las tienes que obedecer. Te está diciendo que desobedezcas órdenes que son evidentemente ilegales. Claramente, si un oficial ordena al soldado entrar a una casa y matar a toda la familia, el soldado tiene la obligación incluso de desobedecerla. Tiene la obligación porque si no lo van a juzgar a él ante el tribunal. Si te ordenan matar a una persona indefensa que no te está atacando a ti en ese momento, si te ordenan porque tienes que entrar a una casa y en el umbral hay sentado un niño de 4 años, que mates a ese niño para facilitar la entrada, todas esas son órdenes evidentemente ilegales. Este es uno de los puntos fundamentales del judaísmo que deberían ser tan bien entendidos en la edad moderna, con todas las guerras y todos los crímenes de guerra que se han cometido y que se siguen cometiendo, y me resulta sumamente grato que por lo menos en el Estado de Israel se haya reconocido en su código legal. Quiero terminar este tema del libre albedrío con tu pregunta de por qué Dios nos hizo así. Yo no sé por qué Dios nos hizo así, como tampoco sé si Dios nos hizo, pero indudablemente eso es lo que nos hace humanos. Eliezer Berkovich, un gran filósofo rabino ortodoxo que falleció hace poco, dice, y me parece un pensamiento muy profundo, cuando la gente se pregunta por qué Dios hizo al hombre con la capacidad de hacer el mal, se está preguntando una pregunta absurda. Tendría que frenarla en la mitad, es decir, tendría que detenerse en la mitad de la pregunta y decir por qué Dios hizo al hombre. Porque el hombre es hombre, es decir, el ser humano es ser humano, porque tiene la capacidad de hacer el mal. Si no, sería un animal más, un robot, como cualquier otro animal, que haría solamente aquello para lo cual está programado. Lo que lo hace humano es precisamente esta posibilidad de elegir. Eso es lo que hace de este ser un ser tan diferente a todos los demás. Y vamos a hablar también de la paradoja que eso significa. Es una paradoja dolorosa. El ser humano, por una parte, se sabe igual a los animales, y ya lo dijimos. Y por otra parte siente que a pesar de que en tantas cosas es igual a los animales, hay algo que lo obliga a ser diferente, o que lo llama a ser diferente. Podríamos decirlo en las palabras de Yeshayahu Leibovich, el hombre es como realidad, una realidad débil. La realidad del hombre es la debilidad, y por otra parte su esencia lo llama a superar esa debilidad. Maimónides decía que este es el milagro más grande en la creación, que Dios le haya permitido al hombre ser diferente a lo que su naturaleza es. Porque, ¿sabes? Hay un dilema muy grande. Si Dios es omnipotente y omnisapiente, ¿por qué el hombre puede hacer lo que se le da la gana? Es decir, ¿por qué Dios no lo controla en cada acto de su vida y lo hace que siempre actúe bien? No es porque en la visión religiosa Dios haya perdido poder por eso, sino que es una decisión autónoma de Dios, decidir que el hombre sea así. De acuerdo a Maimónides, las leyes preestablecidas desde el momento de la creación, es decir, el control que Dios ejerce sobre la naturaleza, no cambian de acuerdo a las acciones de una persona, sino que le va a suceder lo que le tiene que suceder como parte de la naturaleza. Si se tiene que enfermar, sus acciones no lo van a cambiar. En ese sentido, la persona es igual a los animales y al resto de la naturaleza. O podríamos decir, si se encuentra al lado de un volcán y el volcán explota, no van a cambiar todos los principios de la naturaleza para salvar al justo. Esa persona que es muy justa no se va a salvar porque su cuerpo obedece a las leyes de la gravedad y obedece a las leyes de los volcanes y de los terremotos. Quiere decir que en su cuerpo, en su cualidad que comparte con los animales, todos los sucesos le van a ocurrir como si fuera un animal. ¿En dónde está su posibilidad de evadir esa parte animal? En su libertad de elegir. Si elige lo que debe elegir, está apartándose de lo que tiene en común con los animales, de lo que tiene en común con los robots. Por ejemplo, no acercándose a volcanes. Y haciéndose realmente humano. Entonces, esa salirse de la ley de lo que tiene en común con la naturaleza es lo que lo hace humano, que es realmente una paradoja. Usted lo vuelve a repetir, por una parte es completamente igual y obedece a las leyes de la comida, la muerte, la reproducción, etcétera, y por otra parte tiene ese algo que le dice, no soy igual. Puedo tomar decisiones. Puedo tomar decisiones. Es decir, los principios de la naturaleza son inamovibles, pero el hombre está constantemente en cambio, está constantemente creando. Y ahora quiero decirte algo más. En eso el hombre, a pesar de todo lo que dijimos, se parece a Dios. ¿Por qué? Porque aquí el hombre es un creador de la nada. El hombre es el que crea las circunstancias sociales y éticas en este mundo. Y su capacidad
capacidad creativa es infinita, porque el hombre al decidir comer del fruto abrió el camino a la historia. Y al abrir el camino a la historia quiere decir que todo lo que el ser humano hace depende de él, y todo lo que él hace tiene proyecciones infinitas hacia las generaciones venideras. Es decir, el mundo de la ética y el mundo de las relaciones humanas es un mundo que el ser humano crea por sí mismo y crea de la nada. Ahora, te puedes dar cuenta que el decir que en esto el hombre se parece a Dios es la forma religiosa de expresar lo que todos los hombres sentimos, religiosos o no, que tenemos algo que nos diferencia del mundo de los animales. Y ahora puedes darte cuenta, volviendo al principio de todas estas clases, de que no importa si las cosas se dicen en un lenguaje religioso o no, lo que nos llega de estos textos es lo que nos dice sobre lo que nosotros sentimos sobre nosotros mismos a los niveles más profundos. Todos estamos conscientes de que tenemos una voluntad que nos diferencia de los animales. Yo te invito a que trates de enseñar a cualquier animal, un perro, un gato, un delfín, a que en sábado, es decir, el viernes a la tarde, deje de hacer lo que está acostumbrado hasta que salga el Shabbat en la noche. Es decir, eso es imposible que se lo enseñes incluso al animal más inteligente, porque no tiene el poder de decisión, de decir hasta aquí y no más. Podríamos decir, en otras palabras, que el árbol de la sabiduría, que vuelvo a repetir, quizá no tenía ningún fruto especial o no simboliza ningún fruto especial, lo que viene a simbolizar es la diferencia, por un lado, entre el hombre y Dios. Dios en esta visión es ilimitado, no tiene ningún límite, y el hombre sí tiene limitaciones. Y por otra parte, la diferencia entre el hombre y el animal, porque el animal no sabe respetar esas limitaciones. Quiero decirte, ya dije que iba a terminar con el tema del libre albedrío, pero es un tema tan fundamental dentro del judaísmo, y para mí es un tema tan fundamental dentro de la visión ética, que todavía quiero agregarle dos cosas más. ¿Te acuerdas que hablábamos de Viktor Frankl y de la cuestión de que a veces no podemos determinar nuestras circunstancias, pero siempre podemos decidir cómo actuar o cuál va a ser nuestra actitud ante esas circunstancias? Y te quiero contar una historia jasídica sobre aquellos niños que en Rusia hasta 1856 eran llevados al ejército, primero desde los 18 años y después desde los 12, por 25 años, judíos que los llevaban con el propósito muy claro de cristianizarlos. Entonces trataban de esconderse, de esa historia hablaríamos en alguna otra ocasión, pero lo que te quiero decir es que se cuenta que un grupo de alumnos está con su rabino y están sentados estudiando, y de repente uno de los alumnos le dice al maestro: maestro, si nos llevan al ejército y no tenemos comida kasher para comer, ¿qué hacemos? Y el maestro le dice: coman verduras. Dice: y si no hay verduras, coman pan. Y si no hay verduras ni pan, coman huevos. Y si no hay ni verdura, ni pan, ni huevos, bueno, coman carne. Y si no hay carne sino carne de puerco, bueno, coman carne de puerco, pero no se chupen los dedos. Ahora, esto que parece algo medio ridículo, tiene una profundidad increíble. Porque, ¿qué quiere decir? A veces no tenemos más remedio para salvar nuestras vidas por las circunstancias de hacer cosas que están en contra de nuestra conciencia. Pero lo que se nos dice es que recordemos siempre que lo estamos haciendo por obligación. No olvidar nuestra conciencia, a pesar de que tenemos que contradecirla. Dejar la conciencia viva, porque, y eso que parece algo quizá anecdótico, te puede servir para entender si una persona tiene que matar en la guerra, que no se acostumbre al gusto de matar, que sepa que lo está haciendo por necesidad de defenderse él o de defender a su grupo o a su país, pero que no lo está haciendo por gusto. Y entonces probablemente su conducta va a ser diferente durante la guerra y también cuando regrese de la guerra. Ya sabemos que hay solamente 3 preceptos por los cuales un judío tiene que dejarse matar: no asesinar a otro, no cometer incestos y no ser idólatra en público. Pero a veces tiene que hacer algunas cosas por las cuales no hay que dejarse matar, pero que en realidad son pecados. Y entonces no olvidar que lo está haciendo, como digo, en contra de su conciencia, y esa es por lo menos la libertad de albedrío que le queda cuando no le queda otra, la actitud con que lo hace. ¿Sí? Ahora, quiero insistir todavía más en esta cuestión de la importancia del libre albedrío. ¿Sabes? Hay un lugar en la Torá muy, casi imposible de entender,
cuando antes del diluvio, en el capítulo 6 de Génesis, versículos 5 y 6, dice que Dios vio que los hombres se estaban portando tan mal que se arrepintió de haberlos creado y le dolió en su corazón. Ahora, tú te preguntarás cómo puede ser. ¿Dios no sabía cómo se iban a portar, ese Dios omnipotente, omnisapiente? Y hay una interpretación maravillosa, no es lo que dicen todos los sabios del judaísmo tradicional. Algunos dicen, bueno, Dibra Torah Bishon Bnei Adam, la Torah habló así para que nosotros entendamos, pero indudablemente no quiere decir que Dios se arrepintió. Pero hay alguien que dice, y no es solo uno, pero son quizá los más preclaros, los más increíblemente lúcidos, que dicen, no es que te lo dicen para que así lo entiendas porque no hay otro lenguaje, sino que te lo dicen así para decirte de verdad, Dios se autolimitó, no solo su capacidad de intervenir en las acciones de los seres humanos, sino que se autolimitó su capacidad de saber para darle al hombre el más absoluto libre albedrío, porque tú podrías creer que si Dios sabe, entonces te está limitando de antemano tu acción. Te dice la Torah que Dios no sabe, que se autolimitó su conocimiento para darte a ti y únicamente a ti toda la responsabilidad por tus acciones. Pero eso explica por qué se arrepintió, es decir, el hecho de que no sepa y ver después las acciones de los hombres hace que Dios se arrepienta realmente de eso. Sí, los que lo entienden así lo entienden, y creo que es una comprensión mucho más amplia y más profunda que la otra. ¿Por qué? Porque te dice, no es que Dios no podría saber, Dios podría saber, pero para darle al hombre la más absoluta libertad, para hacerlo realmente humano, Él dice, yo sobre los hombres no voy a saber qué hacen. Mira, ¿te imaginas que si uno cree en un Dios omnipotente y omnisapiente realmente, cómo se explica realmente la Shoah? Es decir, para entender que el hombre, y solamente el hombre, provocó ese crimen terrible y cualquiera de los crímenes, tienen que en verdad decirte, o no entendemos a Dios y no entendemos su conducta, o decir realmente Dios se desentendió de la conducta de los seres humanos porque quiere que sean totalmente libres. Para eso los creó. Ahora, quizás sí podemos volver a la pregunta de por qué Dios le pregunta a Adán todo tipo de cosas como ¿dónde estás? O si has comido del fruto del árbol prohibido. ¿Dios acaso no sabe precisamente todo eso? Definitivamente la pregunta se relaciona con lo que estábamos diciendo. Hay dos respuestas posibles. Una, que es la más usada en la tradición, que Dios le habla así a Adán para darle la posibilidad de arrepentirse. Es decir, antes de decidir qué castigo le va a dar, le da la posibilidad de decir sí, desobedecí, discúlpame, perdóname, me arrepiento. No. Adán lo que hace es responsabilizar, como ya dijimos, a todos menos a sí mismo. Entonces, una posibilidad es que le da la oportunidad de arrepentirse. La otra posibilidad es la que estábamos hablando ahora, es decir, que realmente te están diciendo, Dios se priva a sí mismo de la posibilidad de saber para darle al hombre toda la libertad de actuación. Ahora, quiero decirte algo sobre esta historia. Nosotros ya vimos varias interpretaciones de esta historia y todavía nos quedan por ver una o dos que creo que son muy interesantes. Pero antes de seguir con las interpretaciones más psicológicas, digamos, quiero decirte que desde el punto de vista ético, o más que nada desde el punto de vista religioso, esta historia puede ser interpretada como una teodicea. Una teodicea significa una historia que viene a defender a Dios. Mira, nosotros estamos hablando de mitos de los orígenes. Mitos de los orígenes son de alguna manera como cartas fundadoras que te dicen cómo debe portarse la humanidad. Es decir, el mito de origen no tiene simplemente un motivo etiológico de explicar el origen, también tiene un motivo educativo. Te lo explican así para formar una cierta conciencia, para formar una cierta conducta. Ahora, en la primera historia te muestran que Dios creó todo bueno, y eso es para que vivas feliz en este mundo, para que aprecies, como ya lo dijimos, la materia, pero también, como también lo dijimos, para que vivas agradecido a Dios y cumpliendo sus leyes. Ahora, si tú observas la realidad, te vas a dar cuenta de que no todo el mundo es bueno. Hay serpientes venenosas, hay muerte, hay sufrimiento en este mundo, no comemos tan fácilmente como quisiéramos. ¿De dónde viene ese mal? Entonces, en este sentido, mientras que la primera historia te dice todo lo que creó Dios fue bueno,
La segunda viene a decirte, y el mal lo crearon los hombres. Es decir, Dios creó al hombre con la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal. Ellos eligieron el mal, ellos introdujeron todo este sufrimiento al mundo. ¿Es de alguna manera Dios fue traicionado por el hombre o no es esa la visión? El hombre fue traicionado por el hombre, pero claro que también Dios. Pero aquí lo que te dicen es no culpes a Dios de tu sufrimiento, cúlpate a ti mismo. Es decir, el mal fue introducido por la desobediencia humana, y aunque te vuelvo a repetir que la idea de la caída, del pecado original, no está ni en la historia ni en el resto del Tanaj, hay una explicación de que vivimos en un mundo imperfecto porque así lo quisimos los seres humanos, lo que te da también la idea inversa. Puedes llegar a un mundo perfecto, porque el mundo perfecto en potencia existe. Esfuérzate, corrígelo, y probablemente con el correr de la historia, y después vamos a ver algo que Fromm dice sobre eso, podrás llegar a un mundo mejor. Pero te lo repito, uno de los aspectos de esta historia es que es una teodicea. Viene a ser la defensa de Dios. Debes seguir agradecido, debes seguir cumpliendo sus preceptos, porque los sufrimientos que hay en el mundo, no Él los quiso, Él te lo creó todo bueno. ¿Entiendes? Sí, más o menos. La pregunta podría ser si Dios no fue el que decidió también que el hombre no sea tan perfecto para que tenga que hacer algún tipo de esfuerzo por ser perfectible, es decir, por Claro. tender a Él. Eso es lo que estamos tratando de explicar al hablar de libre albedrío. Dios quiso que el hombre sea perfectible. Y por lo tanto que haya males, eso es lo que quiero decir. Sí, por tanto que haya males, pero no Dios creó los males. Es decir, Dios creó la potencia del mal, pero el que los introdujo al mundo fue el hombre. Isaías dice en el capítulo 45, versículo 7, que Dios formó la luz y creó las tinieblas, hace la paz, o hizo la paz, y creó el mal. Dice, claro que Dios dice, yo que hago todo esto. ¿Pero qué quiere decir que hago todo esto? Que lo creó en potencia. El que lo lleva de la potencia a la acción, el que lo saca de su estado latente, es el hombre. Ahora, quiero decirte dos cosas más para terminar con los detalles que todavía nos faltan en esta interpretación. Si te fijas bien, cuando Dios le pregunta al hombre por qué se escondió, y el hombre dice porque estaba desnudo, ya no está desnudo, ya se habían hecho los taparrabos de higuera. ¿Por qué siguen escondidos? Probablemente, de acuerdo a esta interpretación, porque el hombre se siente desnudo en su conciencia. Es decir, después de comer, reacciona y se da cuenta que desobedeció. Y entonces trata de ocultar su desobediencia, y por eso se oculta de Dios. Lo otro que te quiero decir es que el castigo más grave, nosotros hablamos de los castigos de los dolores de parto, el castigo del trabajo, pero el castigo más grave y más simbólico de la existencia del ser humano es el castigo de la expulsión. ¿En dónde terminan? Terminan expulsados. Y creo que ya comentamos que ese es un castigo que se repite constantemente en el Tanaj, porque te están diciendo que el hombre siente constantemente que vive en un cierto tipo de exilio. Y ahora quiero cerrar esta idea diciéndote y recordando en parte algo que ya dije, que el Edén queda ahí, Dios no lo destruye, y el árbol de la vida queda ahí. Y en este tipo de explicaciones que dimos hasta ahora, puede ser que sean símbolos del anhelo eterno que el hombre tiene a transgreder los límites, es decir, a pasar más allá de lo que puede lograr. O podríamos decirlo de otra manera, todos sentimos, y esa es parte de la existencia humana, en algún momento u otro, los menos felices lo sienten más, los más felices lo sienten menos, que viven fuera del paraíso que podían haber logrado. Podíamos haber nacido en otro lugar, podíamos haber estudiado otra profesión, podíamos habernos casado con otro cónyuge, y entonces todo estaría mejor. Hay un paraíso que está ahí, nosotros lo perdimos. Esa sensación de que siempre existe una condición que podría ser mejor a la que tenemos, es la sensación del paraíso perdido. Y que esa condición mejor a la que tenemos pudo haber sido lograda gracias a decisiones nuestras, que nosotros decidimos una cosa sacrificando todo lo demás. Todo lo que sacrificamos lo logramos por el resto de nuestras vidas. Exactamente, y siempre, no siempre, pero muchas veces pensamos que lo que hubiéramos, lo otro habría sido mejor. Así es. ¿Sí? No solo el césped del vecino es mejor, sino la decisión que no tomamos, esa es la mejor. Y eso, si ahora vamos otra vez a tomar la historia, no solo como una historia religiosa, y convencidos de que no es algo que pasó,
sino algo simbólico, metafórico, vamos a decir que la historia representa no el hecho de que el primer hombre eligió el mal y por eso tenemos sufrimientos, etcétera, sino que nosotros vivimos constantemente con la sensación de que podríamos haber elegido mejor y que esa es la idea del paraíso perdido. Decidir es sufrir, dicen también, ¿no? Sí, decidir es sufrir, decidir es renunciar. Ahora, quiero pasar a una forma totalmente diferente de interpretar esta historia. Es una forma que quizá hay algunos indicios ya en los Midrashim, Midrashim de hace 2000 años, de hace 1800 años. Hay mucho de eso, por lo menos en esencia, en semilla, en germen, en Fromm. Pero últimamente, con el desarrollo de las interpretaciones literarias, con las técnicas de la semiótica, es decir, la semiótica, la teoría que analiza los símbolos por medio de los cuales los seres humanos nos comunicamos, y en este caso en el lenguaje y en la literatura, nosotros vamos a ver que hay una forma muy hermosa y muy cercana a nosotros de interpretar esta historia. Y para eso vamos a empezar precisamente preguntándonos ¿qué pasó después de que comieron del árbol del fruto? Es decir, nosotros estamos hablando de cuestiones éticas, decimos que quizá entra la cuestión sexual, pero en verdad para entender la historia lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos en qué cambia la situación entre antes de comer del fruto y después de comer del fruto. Entonces, para hacer un brevísimo repaso, lo que más notamos es que se rompe la armonía de la inocencia del Edén. Es decir, esa relación de unión total que había entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la mujer, se rompe, se quiebra la armonía. El idilio, ¿no? Se quiebra el idilio. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que quebró el idilio? Quizá, si entendemos eso, vamos a entender la historia en general y el significado de este árbol. Esa sensación de ruptura del idilio, la sensación que dijimos antes del exilio, es una sensación de angustia. Yo quiero citarte algo de Fromm, que no es lo que vamos a decir después sobre el cambio de la historia, algo que dice Fromm sobre esta sensación de angustia que sintieron después de comer del fruto. Dice, sintieron la separatidad. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Dice, por otra parte, la separatidad produce vergüenza y un sentimiento de culpa. El relato de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. Después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento, después de haberse vuelto humanos, al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Después que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismos y del otro, tuvieron conciencia de su separatidad y de la diferencia entre ambos en medida en que pertenecían a sexos diferentes. Pero al reconocer su separatidad, siguen siendo desconocidos el uno para el otro, porque aún no han aprendido a amarse, como lo demuestra el hecho de que Adán se defiende acusando a Eva en lugar de tratar de defenderla. La conciencia de la separatidad humana, sin la reunión por el amor, es la fuente de la vergüenza. Es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia. ¿Qué te está diciendo aquí Fromm? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que les dio el fruto? A mí me da todo el tiempo la sensación cuando escucho este párrafo, que es muy lindo aparte, dos sensaciones. Una que tiene que ver con el nacimiento, es decir, la separación de la madre, ¿no? Que en este caso el paraíso sería una especie de útero, pero por el otro lado también es otra etapa evolutiva de la persona, es la adolescencia quizás. Bueno, ahora eso que en Fromm que te dije está como en germen y que tú también lo intuiste, y hablamos de eso al principio de estas clases, está hoy desarrollado en forma metódica, metodológica, como te dije, por algunos escritores. Y yo voy a podría tomar otros, pero creo que la que mejor ha resumido todo esto es una filósofa de la
del análisis literario que se llama Lynn Bechtel. Y bueno, antes de seguir adelante con cosas tan serias, quiero decirte, si estamos hablando de separación, útero, etcétera, ¿tú sabes quién inventó las vocales? No tengo la menor idea. Bueno, las inventó Adán. Cuando Adán se despertó de ese sueño en que lo sumió Dios, se tocó el lugar de la costilla y dijo, ¡ah! ¡Ah! Y después vio ahí un ser raro que no había visto hasta ese momento, que era la mujer, y dijo, ¿eh? Y después, cuando la vio más de cerca, dijo, ¡y! Pero ella se asustó un poco de ese y se empezó a alejar, entonces él dijo, ¡oh! Y cuando ella decidió volver, dijo, Bueno, ahora vamos a la parte de verdad seria. Dice Lynn Bechtel, como dicen algunos otros, dicen, miren, ese análisis que siempre hacemos de la cuestión de que aquí está la caída, de que aquí se habla de un grave pecado, y especialmente el pecado sexual, de que los hombres habrían sido inmortales si no hubieran comido del fruto. Dice, vamos a olvidar toda esa interpretación que hemos absorbido a través de las generaciones, más que nada a través del cristianismo, pero como te dije también, en alguna medida dentro del judaísmo, una medida no muy pequeña, y algo de eso ya se nota un poco en el Talmud, pero mucho más en la Edad Media. Dice, vamos a analizar el texto olvidando todas estas interpretaciones, como si nos encontráramos con él la primera vez. Por ejemplo, vamos a preguntarnos si de verdad fueron creados inmortales, ¿por qué son creados con sexo? ¿Y por qué se les dice fructificad y multiplicados? Es decir, en el momento en que se los crea, incluso si pensamos que la segunda historia está separada de la primera, que es una versión diferente de la creación, también desde el principio se los crea con sexo. ¿Para qué tenían que reproducirse si iban a ser inmortales? Si piensas, el mundo, si todos fuéramos inmortales, el mundo no podría sostenernos. Es decir, la procreación es la otra cara de la mortalidad. Procreamos porque somos mortales. Eso en primer lugar. Dice, en segundo lugar, no por orden, sino simplemente para darte algunas ideas de por qué mucha gente hoy sostiene que toda esta interpretación no es correcta. Si se ve a la mujer como realmente culpable de un pecado tan grave, ¿por qué le otorgan un título honorífico y la llaman Eva porque es la madre de todo lo viviente? Es decir, es hermoso decir que es la madre de todo lo viviente. Si su pecado fue tan grave, ¿por qué laurearla así? ¿Por qué otorgarle esos laureles? Después, fíjate bien, que cuando comen no se asustan porque le tienen miedo a la muerte. Dios les dijo, en el momento en que coman, van a morir. ¿Y de qué tienen miedo? Tienen miedo del encuentro con Dios, al estar desnudos. No tienen miedo de la muerte. Ni siquiera tienen tanto miedo de haber desobedecido. Lo que tienen es vergüenza de su desnudez. Eso es lo que el texto dice, si no traemos interpretaciones desde afuera. Ahora, dice Lynn Bechtel, si recordamos que el mito es un producto colectivo, un producto de un grupo, pero que dice o que trata de comunicar una verdad universal de una forma altamente simbólica, que es una verdad que fue experimentada colectivamente y desarrollada hasta convertirse en mito a través de muchas generaciones, a través de un esfuerzo colectivo. Y si vemos que los mitos usan muchísimo el juego de palabras y el juego de sonidos, es decir, que estos funcionan como señales, así como que llaman la atención, como luces que se apagan y se prenden para indicar el énfasis de la narrativa, tenemos que tratar de estudiar este mito basándonos en lo que conocemos hoy sobre todo el sistema en que se relataban los mitos, el sistema simbólico, etcétera. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que uno de los símbolos centrales, cardinales de esta historia, es el símbolo de la desnudez. Se dice al principio que estaban desnudos y no se avergonzaban, se dice que después están avergonzados de su desnudez, se dice que se visten por su desnudez, y también el juego de sonidos, ya lo dijimos, con Arum, de la astucia de la serpiente. Ahora, ¿por qué no tienen vergüenza cuando están desnudos al principio? Porque son niños pequeños. Y el niño pequeño no sabe que estar desnudo ante el público produce vergüenza. Lo que cambia no es su situación de desnudez,
Lo que cambia es su situación de conciencia, de la percepción de la desnudez. Pero además no tienen vergüenza porque los niños pequeños no saben no conocen la diferencia sexual. Y entonces no solo que no están conscientes de su diferencia, no están conscientes de su propia desnudez pública, sino que no están conscientes tampoco de su diferenciación sexual. ¿Qué quiere decir? Que cuando se abrieron sus ojos y supieron que estaban desnudos, lo que nos están diciendo ahí es que se hicieron conscientes de su diferenciación sexual y de las implicaciones sociales de la desnudez en público, cuando aquí el único público que hay puede ser simbolizado por Dios. Es decir, como están solos, entonces, ¿qué simboliza Dios aquí? El público. Y lo que les da vergüenza es estar desnudos ante Dios, porque ya en la adolescencia se reconoce la vergüenza del estar desnudo en público. ¿Está claro hasta aquí? Reconocen en primer lugar la diferenciación sexual, al abrírseles los ojos, y reconocen también la vergüenza de estar desnudo en público. Perfectamente claro. Me quedaría nada más, supongo que llegarás a eso. ¿Qué simboliza en esta interpretación el árbol mismo, ¿no? Ah, bueno, de eso trata toda esta historia. Aquí tenemos entonces la primera clave para comenzar a entender qué es ese árbol o qué es toda esta historia del Edén. Y vamos a ver que desde el principio de la historia en adelante vamos a encontrarnos con diferentes etapas, crecientes etapas de diferenciación. Tú sabes cómo vamos creando nuestra propia identidad en el encuentro con los otros y al ir haciéndonos conscientes de la diferencia entre nosotros y los demás. Y ese es un proceso que se lo titula proceso de individuación, que comienza desde la primera etapa de la infancia, cuando uno se va separando de los padres y sigue con etapas sucesivas. Si nosotros vemos esto como una historia de la diferenciación y la fundamentación de la propia identidad, vamos a ver que no se trata de una historia de una rebelión o un pecado, sino de una historia que simboliza el crecimiento natural en el cual el adolescente comienza a buscar su propio yo. No se trata de una historia de enajenación o de alienación, sino de cómo va madurando la relación entre uno y los padres, la relación entre uno y Dios, la relación entre uno y los demás humanos. Esta situación en la que va madurando en la adolescencia es indudablemente una situación de crisis o una encrucijada, porque es un momento a la vez de peligro y a la vez de oportunidad. Un punto en la que la persona cambia, en la que la persona tiene que tomar decisiones. En otras palabras, es una historia sobre el crecimiento humano. Entonces, no veríamos aquí una caída, sino una historia sobre un proceso, sobre un movimiento hacia la aparición de la conciencia humana, de la libertad, de la madurez, de la socialización y la realización de la propia identidad en relación al grupo. Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos de cómo puede ser sustentada esta teoría. Al principio, el hombre es Adán. Adán es el ser humano en general. Cuando nosotros hablamos de que Dios crea a Adán, o el Ben Adán, hablamos de hombre y mujer, es decir, un ser asexuado, que no hay diferencia sexual. ¿Cuándo hay diferencia sexual? Cuando hablamos de Ish. Y si ves, al principio hay Adán y solo después hay Ish. Pero vamos a ver las etapas de la diferenciación. La primera separación o la primera individuación, tú hablaste antes de la separación de la matriz, de la salida de la matriz. Aquí la matriz está simbolizada por la tierra. ¿Sí? Decimos la madre tierra, no es casualidad. Sí, y que el hombre fue creado a partir de la tierra, ¿no? Sí, Adán sale de Adamá, es decir, se separa de la tierra. Primero es uno con la tierra, y fíjate qué interesante, después va a volver a ser uno con la tierra cuando se muera. Pero cuando nace, cuando se separa de la tierra. En otras palabras, podríamos decir cuando se separa de la matriz. Después viene la diferenciación en la segunda etapa de quién se diferencia después de separarse de la tierra. De los animales. Cuando se sitúa frente a los animales, y hablamos mucho en cuanto a esta situación de sentirse diferente del mundo, cuando comienza a ver a los animales como alguien diferente a él, discierne y puede nombrarlos, es la segunda etapa. Ya probablemente entra de la infancia, de la primera infancia en la niñez.
y después, definitivamente, se diferencia de la mujer. de la mujer. Y al final se diferencia de Dios, simbolizado por, es decir, Dios que simboliza aquí la comunidad, el grupo. Antes de seguir adelante, quiero decirte que de que primero es como asexuado y después se diferencia de la mujer, de eso ya tenemos un midrash antiquísimo, uno de los más antiguos, que dice que el hombre fue creado hermafrodita, andrógeno, y solo después Dios lo dividió. Ahora, quiero volver un momentito a la separación del hijo de la madre o de la matriz, y tú sabes todas las historias que tenemos sobre la madre judía, pero una de las que a mí más me gusta es probablemente una de las más conocidas que vamos a hacer. Dicen que dos mamás judías se encuentran en la calle y una le pregunta a la otra, ¿cómo está tu hijo? Y dice, mi hijo, yo lo veo muy bien, pero su doctor dice que tiene complejo de Edipo. Y la otra dice, ay, Edipus, Schmedipus, lo más importante es que quiera a su mamá. Claro. Ahora, Lógico, ¿no? lógico, ¿verdad? Sí, la cantidad de chistes que tenemos sobre la pobre madre judía. ¿Tú sabes cómo una madre judía cambia un foco, una lamparita? ¿Cómo la cambia? Se queda sentada en la oscuridad y le dice al hijo, tu hijo, ve, diviértete, baila en la fiesta, diviértete bien, que yo me quedo aquí toda la noche sentada en la oscuridad. Y de paso, ¿sabes? Perdón, como somos argentinos nos podemos permitir contarlo. ¿Sabes cómo cambia un argentino una lamparita, un foco? Esa todavía no la sé. Toma la lamparita y se queda parado esperando que todo el mundo gire alrededor de él. ¿Y sabes cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar una lamparita? ¿Cuántos? Basta con uno, pero la lamparita tiene que querer ser cambiada. Bueno, ahora que cerramos el círculo entre mamá y psicoanalista, vamos a volver. Ahora, si estamos en esa etapa de la infancia, en la que el hombre comienza a diferenciarse de lo que lo rodea y después se diferencia de la mujer y de la comunidad, todavía no estamos en la más absoluta madurez. Todavía no han llegado a la edad adulta. ¿Y dónde lo vemos? Cuando tú lo intuiste muy bien, cuando dijiste, cuando el hombre le contesta a Dios, la mujer que tú me diste se está portando como un niño. Dice, ni el hombre ni la mujer aquí son capaces de asumir la responsabilidad por sus acciones, porque asumir la responsabilidad es la etapa más lograda, más avanzada de la madurez consumada. Y aquí todavía no están en la madurez. En este punto de la historia, después de comer del fruto, han comenzado a madurar. Pero la maduración es un proceso lento que se inicia en el jardín del Edén y continúa durante toda la vida adulta. En el mundo, o el mundo entre comillas, es el mundo de la madurez. El árbol significa crecimiento y continuidad a través de las generaciones. En esto estoy hablando del árbol en general, el árbol como símbolo. En las culturas primitivas, el árbol es símbolo de vida, es símbolo de continuidad, generación tras generación. Si te fijas, el árbol tiene semilla, y el ser humano se habla de su semilla o su simiente, que es igual que la del árbol, es decir, vida, regeneración y también cambio, porque se le caen las hojas en otoño, vuelven a salirle hojas verdes, es decir, el ciclo de vida y de muerte simbolizado por la muerte y el nacimiento de una nueva generación. Ahora, ¿qué significa el árbol de la vida? El árbol de la vida es el símbolo de la vida sin muerte. Al principio no se le prohíbe comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el principio representa la niñez y un punto de vista infantil sobre la vida. Es decir, no es que el hombre es mortal, no es que el hombre es inmortal, sino que no se sabe mortal. El niño no se sabe mortal. No sé si sabes que en muchas investigaciones se demuestra que adolescentes o cuando están antes de la adolescencia, en la pubertad, 10, 11, 12 años, cuando hay intentos de suicidio, no saben, no perciben hasta el final que la muerte es algo definitivo. Es decir, que tratan de suicidarse porque de alguna manera no entienden hasta el final el significado de la acción. Apenas en la adolescencia empezamos a entender bien lo definitivo de la muerte. Es que se quieren hacer daño, no es que decir el daño, pero después continuar de alguna manera. Claro, quieren asustar, quieren llamar la atención, pero no entienden que la muerte es algo de lo cual no hay regreso. Entonces, el árbol de la vida significa esa etapa inocente en la vida del ser humano en el que piensa que es inmortal.
después de que comen del fruto de la sabiduría y comienzan a madurar, salen a la vida adulta, al mundo que está fuera del paraíso. Y se le prohíbe comer del fruto, porque comer del árbol de la vida, porque eso sería tener nuevamente una visión inocente, inmadura de la vida. Esa visión inocente, inmadura, ilusoria, es buena e incluso imprescindible para el niño pequeño. Y cuando los padres tratamos de proteger a los niños pequeños para que no sepan todas las verdades ingratas de la vida, estamos haciendo algo absolutamente imprescindible para su buen crecimiento. Pero si cuando tenemos esa visión ya somos adultos, se trata de una regresión, se trata de un retroceso. Entonces, para poder vivir en la realidad, está prohibido que volvamos a caer en esa inocencia. Podemos caer por momentos, pero no podemos caer definitivamente de regreso en la inocencia de la infancia. El árbol del conocimiento, que podría ser el conocimiento en general, el conocimiento intelectual, el conocimiento moral, el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, y el conocimiento sexual, podría ser todo eso, pero aquí se le agrega muy claramente conocer el bien y el mal. Y aquí regreso a algo que te había así lanzado muy brevemente. ¿Qué quiere decir conocer el bien y el mal? Conocer las ambivalencias de la vida, discernir las fuerzas opositorias o las paradojas, las contradicciones con las que tenemos que entendernos en esta vida. Que no hay algo todo bueno y algo todo malo, sino que todo es alguna especie de mezcla. ¿Sabes? Siempre cuando leo esta historia me acuerdo de una de las personas más inteligentes del mundo, Mafalda, que dice, la vida es linda, lo malo es que la gente confunde lindo con fácil. Claro. Y creo que esa es confundir lindo con fácil. Es y lindo con está todo bien, es decir, lindo claro. También puede ser esa complejidad, ¿no? Claro, que no sé si vale la pena este paréntesis, pero quizás sí. ¿Tú sabes qué significa kitsch? ¿Qué significa algo cursi? Algo color de rosa, algo Claro. que parece todo, que está todo Cuando, y aquí Friedlander, que es uno de los más grandes investigadores del nazismo, tiene un libro maravilloso que se llama El kitsch y la muerte, y te dice sobre ciertas películas o ciertas obras literarias que te muestran la muerte en la época de la Shoah, junto con algunas visiones de nazis bailando valses en hermosos palacios o de puestas de sol muy lindas. Es decir, se envuelve lo más terrible con algo hermoso. Y eso es muy dañino para el alma humana, porque hay que saber diferenciar. Y no hay que mezclar la sangre con lo lindo, la muerte con la belleza. Es decir, hay que estar muy consciente de esas diferencias. Y eso es lo que te hace maduro. Eso es lo que te saca, lamentablemente, del paraíso, pero es lo único que te puede hacer creativo. Así es. Ahora, dice Lynn Bechtel, volviendo a ella, que podría llamarse al árbol del bien y del mal el árbol del conocimiento adulto de la vida, y por lo tanto se prohíbe para niños. Es decir, los niños todavía no deben comerlo, y los adultos que ya lo comieron no pueden comer más del árbol de la inocencia, que es el árbol de la vida eterna. Entonces, hay dos aspectos importantes en ese conocimiento del bien y del mal: la percepción de la naturaleza ambigua de la vida y la conciencia de la mortalidad. El jardín es un mundo agradable, creado por el Padre Dios, pero solo para niños. Cuando los manda al mundo, los viste para hacerlos socialmente aceptables. Es decir, cuando ya... Y los envía cuando ya maduraron y pueden a su vez convertirse en padres. Si ves, la primera frase que hay después de la expulsión del paraíso es que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo que fue Caín. Es decir, cuando salen a la vida, cuando están dispuestos a convertirse, cuando ya son capaces de convertirse ellos mismos en padres. Es más, cuando los echa al paraíso y les da estos aparentes castigos de tendrás que trabajar y tendrás que parir con dolor y todo eso, parece más, desde esta perspectiva, el discurso que le da un padre a su hijo cuando va a abandonar el hogar y le dice cuídate y Hermosísimo, trabaja. Marcelo, hermosísimo, eso es exactamente lo que es en esta interpretación de Lynn Bechtel, ¿sí? Son las indicaciones que le da para la vida adulta, y coloca a los querubines con la espada para evitar el retroceso. Ahora que van a ser padres, no pueden vivir en la imaginación como niños. Ahora, fíjate bien cómo esto está simbolizado por los nombres.
Adán, ¿qué va a ser? Agricultor. Va a producir aquello que necesita su familia y él mismo para vivir. Como Ish va a ser progenitor. La Isha es mujer y es esposa. Cuando se hace madura, se convierte en Javá, en madre, Madre de todas las... de todos los seres vivientes o de toda la humanidad. Ahora, en esta interpretación vemos todavía más motivos en la historia. Es una historia riquísima en motivos simbólicos. Y uno de los motivos centrales también es el motivo de unidad y separación. Comienza diciendo que creó el cielo y la tierra en este capítulo, en el capítulo 2. Después es decir, el cielo separado de la tierra. Separa a Adán de Adamá. Saca al ser humano de la tierra. Saca a la Isha del Ish. Le separa la costilla. Esto de unidad y separación no es una cosa definitiva, es un ciclo. ¿Por qué? Porque el hombre nace de la tierra, pero como te dije, vuelve a ella. La mujer sale del hombre, pero de la mujer van a salir para unirse con él perfectamente, y de ella van a salir más hombres. Es decir, que hay un continuo ciclo de vida y muerte, de unión y separación. No es que la vida se rinde o que pierde la batalla ante la muerte, sino que la existencia humana es un continuo ciclo de vida y muerte, de unión y separación. Es decir, que tampoco lo que podríamos ver como mal es un mal completo, porque hay muerte hay nacimiento, porque hay muerte hay regeneración, y porque hay unidad podemos separarnos con cierta seguridad, y esa separación es la que da el placer de la reunión. Así es. Te voy a dar otro binomio o otro ejemplo de las oposiciones, de los contrarios que hay en esta historia. La limitación frente al potencial. La tierra tiene el potencial de crear, pero al principio está limitada porque no hay lluvia y porque no hay hombre para trabajarla. Es decir, la tierra también necesita de algo para producir. No es omnipotente, tiene limitaciones. El ser humano tiene toda potencialidad de convertirse en el ser humano creador, adulto, pero al principio es un niño que todavía es infértil, estéril, y después se va a convertir en fértil. Pero también cuando tiene el potencial en que puede comer de todos los árboles, pero se le pone la limitación porque hay un árbol del cual no puede comer. Después, cuando ya es adulto, va a tener el potencial de producir frutos, pero no va a poder producir todo y con facilidad. La tierra a veces no le va a dar lo que él quiere y a veces le va a dar cosas que él no necesita para comer y no lo que necesita para comer. Es decir, todo el potencial está limitado. La mujer, que aún está en la adolescencia, ve solo las partes positivas, atractivas del fruto, su potencial, ¿verdad? Ve que es lindo para los ojos, ve que es bueno para adquirir inteligencia, pero no ve y ni siquiera oye lo que la serpiente le dice, porque la serpiente le dice, vas a conocer el bien y el mal, pero ella, que está todavía en esa etapa de idilio de la adolescencia, no quiere oír que en eso también hay algo malo. Y para entender la parte mala necesita madurar, aprender de la experiencia. El árbol es el árbol de la experiencia tanto como del conocimiento intelectual. Ahora, también la serpiente. La serpiente tiene el potencial de ser muy sabia, pero se arrastra sobre la tierra, así como la vemos hoy. También hay otra cosa muy, muy interesante en la serpiente. Mira, la serpiente por una parte sabemos que es un grave peligro. Por otra parte, la serpiente muchas veces salva cultivos en lugares de cultivos primitivos, porque es la que se come a las ratas, se come a los rodentes que vienen a comerse a los cultivos. Es decir, la serpiente también es muy contradictoria, tiene potencial y limitaciones. La mujer aprende las realidades de la vida adulta después de comer del fruto, el potencial y la limitación. Potencial es que va a tener hijos, es la productora de vida, pero esos hijos los pare con dolor. Tiene que tener partos. No te olvides que cuando este mito fue escrito, fue creado, había muchas mujeres que se morían de parto. Es decir, la felicidad de los hijos, pero también la posibilidad de la muerte por la posibilidad de la muerte. Intento. No solo eso, tú sabes que en hebreo es muy interesante. ¿Cómo se dice la crianza de los hijos? Gidul, Sí, pero decimos Tsar Gidul Banim. El dolor de criar a los hijos, es decir, no hay mejor bendición para alguien del pueblo de Israel, y me imagino que no solo para alguien del pueblo de Israel, que los hijos. Ya dijimos que en el Tanaj una de las bendiciones más importantes es tener muchos hijos, mucha descendencia.
Pero también sabemos que eso implica muchas veces no dormir de noche. Sabes, hay una historia que dicen que una muchacha de 27, 28 años llama a las 3 de la mañana a la casa de la mamá y le dice: mamá, son las 3 de la mañana y mi niño de 1 año está llorando y me despertó. Dime, ¿los hijos nunca dejan dormir a los padres toda la noche? y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hay dolor, los hijos se enferman, somos muchas veces impotentes ante su dolor. Es decir, todo lo que es bueno tiene también su precio, tiene su otro lado de la balanza. También con los hijos, tiene el potencial de producir, de tener hijos, pero eso implica que tiene que trabajar más, eso implica que tiene que dedicar sus fuerzas vitales a mantener a otros. Ahora, fíjate bien, el hombre limita a la mujer, porque le dice, la historia dice, tu deseo será para tu marido y el marido la dominará, o dominará, como dijimos, su instinto sexual, su instinto de la reproducción. Entonces, el hombre limita a la mujer, pero él es a su vez limitado por la tierra. Lo que la tierra le produzca será el límite de lo que puede gozar de la vida, será el límite de cuántos hijos puede tener. Quiere decir que aquí podríamos ver que todo lo que se entiende como maldiciones o como castigos, no son quizá maldiciones o castigos, sino la descripción de las limitaciones inherentes a la vida humana. Te están diciendo que la vida está basada en la tensión entre fuerzas opuestas. Y este mito, esta historia del Edén, es un mito que ayuda a aceptar la realidad de la vida. No es una historia sobre una vida venida a menos por la caída o el pecado del hombre, sino una descripción de la vida real. Y al contártelo como mito, al contártelo como una historia dinámica, lo que están haciendo es interpretar tu realidad y decirte: mira, esta no es solo tu realidad, Marcelo, o mi realidad, Raquel, sino es la realidad del ser humano. Así somos. Y yo creo que aunque reconozcamos, o si reconocemos los dolores de la vida y volvemos al mito de Sísifo, solamente si los reconocemos y reconocemos que así es la vida, no hay nada que hacer, solamente así podemos gozar de lo que la vida nos da. Yo tenía la sensación hoy que me iba a sorprender con con esta interpretación o con lo que iba a escuchar. Algo me decía que me iba a sorprender. Ahora, la pregunta que yo me hago con tanta riqueza que hay en esta lectura o esta relectura del mito del Edén, ¿esto fue así cuando se escribió? Es decir, ¿tenían en su conciencia o en su semiconciencia, aunque sea los autores de este mito, que esto iba a ser así? Es decir, que esa era lo que ellos querían decir. Yo creo que sí. Tu pregunta es sumamente importante. Y seguramente muchos de los oyentes se la están haciendo. Hoy, uno de los sistemas más interesantes para entender todas estas historias antiguas, no solo las bíblicas, también las mesopotámicas, las griegas, es un sistema que combina conocimientos y teorías de diferentes ciencias de la antropología, de la literatura, de la psicología, diferentes conocimientos que hemos ido acumulando en las últimas décadas. Una de las conclusiones de todos estos estudios, y vuelvo a algo que ya dijimos varias veces, es que estos mitos no tratan de reflejar verdades históricas como se habían entendido durante los últimos siglos, digamos, antes de todos estos descubrimientos y esta nueva comprensión, sino que es otro sistema de contar verdades, un sistema que no se refiere a verdades históricas, sino un sistema que se refiere a verdades psicológicas. No es que el mito sea más o menos verdad que el relato histórico, se refiere a otra verdad y se refiere a temas que tenemos en común todos los seres humanos de todas las latitudes. Vamos a decirlo con otras palabras más simples, los mitos son los que se relacionan con todos aquellos problemas que no nos dejan dormir de noche, pero los grandes problemas que no nos dejan dormir de noche. A veces el gran problema es que tenemos un overdraft, es decir, que estamos sobregirados en la cuenta del banco, pero los mitos no se refieren tanto a ese problema, sino como se refieren quizá a sobregiros en otros aspectos de nuestras vidas, a nuestros anhelos, a nuestros dolores.
Y como sabemos hoy que esos temas son comunes, buscamos también los símbolos comunes. Y entonces entendemos mucho más a fondo el mito y entendemos mucho más la intención que sí tenían los autores de transmitirnos. Y con las nuevas técnicas de análisis literario podemos entender, hacer un mapa mucho más acertado de estos símbolos que también se repiten. Tú sabes cómo se llegó a descifrar el sistema de jeroglíficos, el sistema de la escritura cuneiforme. Claro, a veces hay la suerte, como en el descubrimiento de la Rosetta en Egipto, que tiene sistema jeroglífico junto al alfabeto griego, y entonces es muy fácil descifrar el jeroglífico de esa época. Pero esa es una suerte rarísima. Generalmente se llegó a leer ese tipo de sistemas simplemente por comparación. Yo digo simplemente, y es uno de los trabajos más arduos que hay. Pero se fue comparando y se fue deduciendo, si aquí parece decir esto, vamos a ver si es lógico entender que aquí dice esto comparándolo con otro lugar. Y así, a través de esa ardua labor de comparación, se llegaron a descifrar los sistemas prealfabéticos. Lo mismo se hace hoy con el sistema de símbolos. Se compara, se va descubriendo el significado de un símbolo, se busca su comprobación a través de lugares en los que se vuelve a usar ese símbolo. Se trata de entender si es lógico o no ese uso de acuerdo a nuestra comprensión, y entonces se va formando, como te digo, una especie de mapa de los símbolos que nos ayudan a entender muchísimo mejor estas historias. Y cuando te das cuenta que no es un intérprete el que llega a una cierta conclusión, sino que intérpretes que están trabajando en forma separada. Y esta Lynn Bechtel, cuando comienza a escribir su ensayo, en una de las pies de página, dice que cuando ella estaba terminando de elaborar toda esta interpretación, se encontró con la interpretación de un holandés que se publicó en ese mismo momento, se llama Un análisis semiótico de los capítulos 2 y 3 del Génesis, se llama Van Velde, y no sé si a ella le dio felicidad o tristeza que hubiera llegado otro a la misma conclusión que ella, pero a nosotros nos da certeza. Quiere decir que no es un invento de la mente loca de un analista, sino que es algo que parte de un sistema bien fundamentado, de un sistema coherente. Y quiero decirte algo más. Cuando nosotros lo leemos, tú lo lees o yo lo leo, y sentimos que está hablando de algo que está dentro nuestro, sentimos que de verdad eso nos une con el mito, quizá esa es la mejor prueba de que el análisis es un análisis bien fundamentado. Y específicamente en la Biblia, cuando ves que las historias bíblicas usan, como decía Buber, la palabra clave en forma sistemática, cuando ves que usan el juego de sonidos en forma sistemática, eso te está dando, como dice Lynn Bechtel, te está haciendo como un faro, exactamente, ese es el término, un faro. Te están diciendo, aquí hay una señal, préstale atención. Y para entender entonces las historias necesitamos, te lo voy a decir en forma muy simple, tres cosas. Una, desprendernos de la idea de que los seres humanos que vivían hace 3.000 años, hace 2.000 años, eran primitivos. Si lees el libro de Job, si lees el libro de Eclesiastés, te das cuenta de que eran tan sabios como los seres más sabios de hoy. Conocían toda la complejidad del ser humano. Mucha gente, muchos intérpretes de la Biblia, creen hoy que la historia del Edén tiene como círculo, como entorno, la escuela de la sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene tanto en común con el libro de Job y con el libro de Eclesiastés. Es decir, en los dos se habla no solo de la parte hermosa del ser humano, sino de la amargura del ser humano, de que el ser humano nació para sufrir, de que el ser humano, como te dije, y Kohelet no lo dice por símbolos, lo dice claramente, nunca se sacia el oído de oír y nunca se sacia el ojo de ver. Es decir, si sabían esas cosas, si tenían quejas contra Dios como las que dice Job, si sabían que la sabiduría no trae solo felicidad, sino trae también dolor, ¿por qué no pensar que eso aquí lo dijeron en forma metafórica? Cuando un pintor pinta un cuadro, y no te quiere decir solo la figura que está poniendo en el cuadro, sino con eso te transmite todo un símbolo sobre lo que él piensa, sobre lo que él siente. Bueno, el mito
es una forma de contar en forma de relato lo mismo que Job o Eclesiastés o en el libro de Proverbios se dice en forma absolutamente no simbólica, sino en forma totalmente clara. Muchas veces la fantasía nuestra es que por ser antiguos son más infantiles. Sí, nuestra mente muy paternalista. Claro, y lo que tienen quizás es una forma distinta de discurso en este caso, ¿no? Absolutamente. Es como alguien que hoy, un autor, que en un relato corto te trate de sintetizar toda su filosofía de vida. Ese es el mito, es la síntesis de una... Entonces, primero, lo que necesitamos es dejar de pensar que eran primitivos. Y si a alguien todavía le queda alguna duda, piensen por favor que Homero vivió hace 2800 o 2900 años y recuerden qué es la Ilíada y qué es la Odisea. En segundo lugar, entender que de verdad hay algo en común a todos los mitos en todas las culturas, con sus cosas específicas, sus cosas especiales. Este mito es probablemente uno de los mitos más maravillosos que mejor tradujeron lo que el ser humano siente y por eso lo preservaron, porque se identificaron tanto con él. Pero en tercer lugar, tenemos que tratar de hacer algo más, y en realidad ya veo que son 4 cosas y no 3, tenemos que hacer algo más, y es de verdad volver a dialogar con el texto. Dejar de lado todas las interpretaciones que se fueron creando a través de los siglos para sustentar ciertas ideologías. Es decir, realmente si viene alguien que nunca estuvo en esta cultura, no vivió en la cultura cristiana, no tiene ni las interpretaciones judías de la Edad Media, y se encuentra con esta historia, dáselo a leer a esa persona, una persona ideal, digamos, tomemos un hindú que no conoce la Biblia o un chino que no conoce la Biblia, y démoselo a leer y vamos a ver si él siente algo aquí de caída, de pecado original, de que todos nacemos en pecado por esta historia. No lo va a sentir, pero probablemente si lo lee con intensidad, si se comunica con el texto, va a sentir que le está hablando de sus dolores, del dolor de que es mortal, del dolor de que de verdad tiene que trabajar tanto para que la tierra le produzca, y de la felicidad de que tiene hijos, y de la felicidad de que tiene comprensión. Entonces, en tercer lugar, necesitamos deshacernos de nuestros prejuicios, quitarnos esas vendas que tenemos en los ojos. Y en cuarto lugar, y eso no lo puedo hacer en una clase ni en 2, además explicarlo técnicamente, yo ya sé, lo vi por experiencia cuando traté de hacerlo, de que es bastante abrumador para los oyentes en general o para la gente que quiere estudiar Biblia y no teorías literarias. Pero créanme que hay un caudal tan grande de conocimientos de ese tipo hoy que podemos confiar en los analistas serios que nos entregan sus conclusiones sobre estos relatos. Pero para que esta fe no sea totalmente ciega, sino que de verdad nos puedan tener confianza, te voy a dar un ejemplo. Hablamos antes del árbol y lo que simboliza. El árbol, podríamos decir, si tenemos un alfabeto, este es un alfabeto chino, este símbolo se repite tantas y tantas veces, por lo tanto querrá decir algo. El árbol se repite en todas las culturas antiguas y sabemos que se repite, no es una especulación, lo sabemos, que es un símbolo de fertilidad, que es un símbolo de regeneración. Incluso Etz Haim, el árbol de vida, no la tierra de vida, el Etz es árbol de vida. Sabemos que la serpiente simboliza lo que ya analizamos, es decir, ya tenemos un manual, podríamos decir una enciclopedia de esos símbolos. ¿Puedo meter un poco de cizaña? Claro. La semiótica, como dijiste antes, o la semiología, el análisis del discurso, es una técnica que sirve para ver que las lecturas de un texto son prácticamente infinitas, aun cuando no se puede leer lo que a uno se le da la gana, pero sí admite la variedad y la complejidad de las lecturas y la admisibilidad de las lecturas. Es decir, que con todo lo brillante y lo complejo que puede ser la interpretación que hoy nos estás trayendo, a mí se me ocurre pensar que eso no descarta tampoco del todo o no niega del todo las lecturas anteriores, desde la visión religiosa y de otras visiones que puede haber también. Y se me ocurre pensar que quizás dentro de 500 años van a haber otras lecturas que superen las que estamos viendo hoy. No metiste cizaña, sino que hiciste algo muy, muy positivo. Con eso quizá íbamos a terminar la clase, pero ya lo podemos decir ahora. Es cierto, las dos cosas que dijiste son ciertas. La cantidad de lecturas probablemente es infinita, y cuanto más profunda es una historia, y eso lo dicen todos los analistas literarios, cuanto más profunda es una historia, más lecturas permite, no nos encierra en una sola lectura. Claro, si tú tomas uno de esos libros que solemos leer en los aviones,
tenemos una sola lectura. Si dice que la mató y punto, no simboliza nada. Si dice que la besó y punto, no quiso decir nada más. Pero aquí tienes una riqueza inmensa de lecturas porque está tan lleno de símbolos. Los símbolos te permiten diferentes lecturas, pero no te permiten infinitas en el sentido de que no puede ser la que se te dé la gana. Tienes que tener alguna Exacto. técnica. Y todo lo demás que dijiste es cierto. Probablemente todas estas lecturas tienen algo de verdad, pero indudablemente el motivo del pecado y el motivo de la caída, si están, no son el motivo central. Seguramente el sexo no es el motivo central acá. Hay muchísimo más que el sexo. Hay el trabajo, hay las serpientes, y hay muchas cosas que no tienen que ver decididamente con el sexo. Aunque la sexualidad aparece, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo de esta interpretación, como algo bastante importante, en el sentido quizás positivo y no tan negativo. Claro, claro que aparece la sexualidad, pero también aparece el trabajo, y también aparece el agua, y también aparecen los animales. Es cierto que la sexualidad es aquí uno de los motivos centrales, no es el único. Y la conciencia del hombre Claro. también, el entendimiento del bien y del mal, y la complejidad de la vida. Ahora vuelvo a nuestra interpretación de hoy. Entonces, para decirlo, no hay aquí un cambio en la realidad del ser humano. Cuando Dios le dice al hombre, porque has hecho esto, te pasará esto, no le está diciendo cambió tu realidad, sino cambió tu percepción de al ser humano. Se hizo consciente, has comido, por eso no puedes evitar ser consciente de las realidades de la vida. La vida no es potencial puro como imaginan los niños, sino una constante dinámica de potencial y limitación. El asunto central de la historia, la cuestión central de la historia, y ahora fíjate cómo nos volvemos a conectar con la idea del libre albedrío. Indudablemente yo nunca te voy a negar que el libre albedrío es aquí uno de los temas cardinales de la historia, pero está este y muchísimos motivos más, muchos más que los que habíamos imaginado. El asunto central de la historia es quizá la cuestión del control. Por una parte te dicen, tú tienes control sobre tu conducta, pero por otra parte te enseñan que el adulto aprende, o lo que tiene que aprender, es que muchas cosas se evaden de su control. Que no todo depende de él. No todo depende de él. La lección de aquí es la capacidad de aceptar la falta de control sobre los sucesos de nuestra vida. No sobre lo que nosotros hacemos, sino sobre lo que nos sucede. Tú sabes que una de las cosas más terribles es de verdad admitir que hay muchas cosas que se escapan a tu control. Las acciones de la bolsa hoy en Israel se escapan a nuestro control. Pero si vamos a cosas más serias, las enfermedades, es decir, el hecho de que uno se enferme no está generalmente bajo su control. La capacidad entonces de aceptar la falta de control sobre nuestra vida y aceptar la arbitrariedad de la muerte. Comer del árbol quiere decir conocer eso y aceptarlo. En esta explicación, ¿te acuerdas que nos habíamos preguntado por qué la serpiente se acerca primero a la mujer y no al hombre? En esta explicación, la serpiente se acerca a la mujer porque en todas las sociedades, no vamos a decir en todas, en la mayoría de las sociedades, las mujeres maduran antes que los hombres, las mujeres fisiológicamente y psicológicamente. Entonces, si el árbol es el símbolo de la maduración, es lógico que la serpiente se acerque primero a la mujer. Y no solo eso, nosotros dimos algunos ejemplos de actividad de la mujer en la Biblia. Las mujeres son muchas veces las que impulsan la historia. Yo te dije, claro, en el hogar, pero ellas son las que impulsan lo que va a pasar afuera. Sara impulsa la historia de Ismael y después la conducta entre Ismael y Isaac, la separación entre Ismael y Isaac. Rebeca es la que impulsa la elección de Jacob y la mamá de Moisés al esconderlo y después mandar a ponerlo en el río. Es la que impulsa lo que va a pasar después con la hija del faraón. ¿Con eso estamos de acuerdo? Es decir, o es algo que se desprende de los textos y con lo que podemos discutir. De repente la frase detrás de todo gran hombre hay una gran mujer tendría razón. Tú sabes lo que dicen, que detrás de todo gran hombre hay una mujer insoportable que hace que él se concentre tanto en el trabajo que se convierte en un gran hombre. Pero no, yo no te estoy diciendo si es cierto o no. De que las mujeres maduran antes es cierto, está comprobado antropológicamente. De que si la mujer es la que impulsa, yo no quiero ahora entrar en eso. Pero hay algo muy interesante también en la Biblia. En los capítulos 1 al 9 de Proverbios, en los que se habla mucho de la sabiduría, y si recuerdas, te dije que es algo que contradice o dice algo un poco diferente, que el capítulo 1 de la creación se habla de la sabiduría como presente ya antes de la creación del mundo. La sabiduría es una mujer. La Jochma en la Biblia está representada, simbolizada por una mujer. Ahora, eso de por qué está la serpiente le habla a la mujer. Otro tema en este tipo de interpretación es cuál es la relación entre el hombre y la mujer. No hay una relación, y es cierto que si lees bien la historia lo vas a ver.
No solo la mujer depende del hombre, el hombre también depende de la mujer. Sin la mujer, el hombre no va a tener progenie, es decir, se va a morir y no va a perdurar. Por eso, y esto se relaciona también con una interpretación religiosa, cuando nosotros leemos que el Dios le hace a la mujer como ayuda equivalente para él, porque no es bueno que el hombre esté solo, hablamos mucho del dolor de la soledad, y esta es una interpretación que estoy segura de que es cierta. Pero por otra parte, este Midrash dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque el único que está solo es Dios. Y si el hombre está solo, se va a creer todavía más Dios. Es decir, tiene que ser en eso también más parecido a los animales. Ahora, ese es el Midrash. Pero viene Lim Bechtel y dice, el hombre, ¿para qué necesita una ayuda? No para él, la necesita para procrear. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir el hombre tiene que vivir en sociedad. ¿Cómo va a vivir en sociedad? Solamente si tiene alguien con quien procrear. Y entonces le crean a la mujer, no para que él no esté solo, en el sentido de que ella lo va a ayudar a él, sino que uno sin el otro no pueden procrear y no pueden vivir. Es decir, hay una relación de reciprocidad, una relación de asistencia mutua que está simbolizada en la cuestión de Ish y Shah. ¿Sí? Así como Adamá hay dependencia mutua, en Ish y Shah hay dependencia mutua. Ahora, tú dijiste antes, y ahora llegamos al lugar, en el que cuando Dios le dice a los seres humanos antes de expulsarlos lo que les dice, lo que está haciendo es como un padre que le está enseñando a sus hijos las realidades de la vida. El Dios aquí es el paradigma del padre en una familia patriarcal. Es decir, él es el que decide, el que les indica. Cuando crezcan, les dice, van a discernir entre las fuerzas, la habilidad de cultivar, la habilidad de producir vida, etc. Por lo tanto, ahora, fíjate, cuando Dios los va a expulsar, ¿qué es lo que dice? Ahora se ha convertido en uno de nosotros, y si extiende de su mano y toma también del fruto, va a ser inmortal, etc. Lo que quiere decir quizá en esta visión es lo siguiente. Se ha convertido en uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir, conociendo los papeles que deben llenar los adultos. Y por lo tanto, no pueden retornar a la edad de la inocencia simbolizada por el árbol de la vida. Es decir, como dijimos antes, no pueden caer en la regresión, no pueden retroceder. Quiere decir que aquí no hay un castigo de que Dios los castiga por celos para que no sean como yo, como en los mitos de Prometeo, sino que son lo suficientemente maduros como para dejar el árbol de la vida. Suena incluso como una entrega de diploma. Exactamente, como el título honorable que se le da a la mujer de Jabá, otro diploma. Solo después de que comenzaron a madurar, fíjate bien, Dios dialoga con ellos. No hay aquí entonces pecado y caída, sino el comienzo de una relación adulta con Dios. Salen de la dependencia infantil a una relación ambigua, una relación de independencia y separación, pero también de dependencia y unión con Dios, con la creación y entre ellos. En resumen, podemos ver aquí las diferentes etapas de la vida del ser humano. En el capítulo 2, versículos 7 al 9, la primera infancia. Del versículo 16 al 20, la niñez. Del capítulo 2, versículo 21, al capítulo 3, versículo 12, la adolescencia. En el capítulo 3, versículos 13 al 21, la juventud. Y en el capítulo 3, versículos 22 al 24, la edad adulta. Y la edad adulta la van a construir de verdad ya fuera del paraíso. Ahora, quiero leerte algo maravilloso, volviendo a Fromm, sobre qué quiere decir la cuestión de la infancia y la cuestión de la salida al mundo. Fromm dice lo siguiente: con la caída, entre comillas, de Adán, comienza la historia humana. La armonía originaria, preindividualista, entre el hombre y la naturaleza, y entre el hombre y la mujer, fue reemplazada por el conflicto y la lucha. El hombre sufre de esta pérdida de su unicidad. Está solo y separado de sus semejantes, los hombres y la naturaleza. Su deseo más apasionado es el de retornar al mundo de unión que era su hogar antes de que desobedeciera, entre comillas. Su deseo es abandonar la razón, la autoconciencia, la elección, la responsabilidad y regresar al útero, a la madre tierra, a la oscuridad donde la luz de la conciencia y del conocimiento no brilla aún. Quiere escapar de esta su recién ganada libertad y perder la misma conciencia que lo hace humano. Pero no puede ir hacia atrás. Los actos de desobediencia, el conocimiento del bien y del mal, la autoconciencia son irreversibles.
No hay modo de regresar atrás. Lo que Fromm dice es que solamente hay un modo de ir adelante. Dice, mirado desde ese punto de vista de la filosofía bíblica, el proceso de la historia es el proceso en el cual el hombre desarrolla sus poderes de razón y de amor, el proceso en el cual se hace plenamente humano, el proceso en el cual regresa a sí mismo. Reconquista la armonía e inocencia que había perdido, y sin embargo se trata de una nueva armonía y de una nueva inocencia. Es la armonía de un hombre que tiene completa conciencia de sí, capaz de conocer el bien y el mal, lo justo y lo injusto. El hombre que ha emergido del engaño, el hombre que se ha hecho libre finalmente. En el proceso de la historia, el hombre se hace nacer a sí mismo, se convierte en lo que potencialmente es y obtiene lo que la serpiente, símbolo de la sabiduría y de la rebelión, había prometido, y lo que el Dios patriarcal y celoso de Adán no quería, que el hombre se hiciera semejante al mismo Dios. El tiempo mesiánico es el paso siguiente de la historia, no su abolición. El tiempo mesiánico es el tiempo en el cual el hombre habrá nacido plenamente. Cuando el hombre fue expulsado del paraíso, perdió su hogar. En el tiempo mesiánico volverá a encontrar su hogar nuevamente en el mundo. Pero el tiempo mesiánico no llega por un acto de gracia o por un impulso innato en el hombre hacia la perfección. Llega por la fuerza generada por la dicotomía existencial del hombre, la de ser una parte de la naturaleza pero trascender la naturaleza, ser un animal y sin embargo trascender la naturaleza animal. Esta dicotomía crea conflicto y sufrimiento, y el hombre es llevado a encontrar siempre soluciones nuevas para este conflicto hasta que lo resuelve haciéndose plenamente humano y obteniendo la reparación. Ahora, a esto que es muy hermoso, quiero agregarte brevemente una interpretación más relacionada con lo que la decíamos, pero solamente ligada a la cuestión de la unión de la pareja. Fíjate aquí la ambigüedad. Dice así Joel Rosenberg, un investigador de la Universidad de Bloomington, aquí realmente el niño está en la infancia, no sabe que está solo y no sabe que se muere, comienza en la adolescencia a sentir la necesidad de compañía y el problema de la muerte, se une a la mujer y piensa apasionadamente que encontró toda la solución, que ahora van a vivir, comieron perdices y vivirán felices para siempre, hasta que comen del fruto. ¿Qué quiere decir comer del fruto en este caso? Pasar de la edad adolescente a la responsabilidad de ser progenitor. Y entonces se termina la luna de miel y comienza la ardua vida de la pareja, del hombre que tiene que trabajar para producir hijos, la relación profunda que hay entre los hijos y la muerte, porque es cierto que gracias a los hijos puedo perdurar, pero necesito hijos porque me muero. Es decir, el hijo me viene a suplantar a mí. Y entonces dice Joel Rosenberg que hay una gran ambivalencia en la relación del padre, también de la madre, pero más del padre, a la cuestión de los hijos. ¿Y por qué el hombre culpa a Eva? Porque lo sacó de la etapa de la adolescencia, de la etapa de la luna de miel, al quedar embarazada. Y eso es muy interesante, porque en un midrash muy antiguo dicen que cuando dice que el hombre conoció a Eva y tuvo a Caín, y Eva concibió y nació Caín, dice que la conoció, no quiere decir aquí la cuestión sexual, sino que conoció bien quién era Eva, se dio cuenta en qué trampa lo había hecho caer, sacándolo de la paz del paraíso. Y claro que salir del paraíso significa también reconocer que en la relación entre el hombre y la mujer hay también bueno y malo, y no todo de un solo color. Yo creo que de verdad lo que tú dijiste es lo más importante. Tenemos aquí infinidad de interpretaciones, y si unimos el capítulo 1 al capítulo 2 y 3, vas a tener la verdad sobre el ser humano. Todas las paradojas, la paradoja de ser parte de la naturaleza y de trascenderla, que lo hace sufrir por eso, pero que también lo hace crear por eso. La paradoja de que su anhelo es siempre mayor que su posibilidad, y eso es un gran sufrimiento, pero es la única posibilidad de ser creativo. Y la paradoja de esas relaciones tan ambivalentes que hay con todo su entorno. Y por eso quiero terminar esto traduciendo, de la mejor manera que pueda, una hermosa poesía de Yehuda Amihai, ese gran poeta israelí, más bien gran poeta jerosolimitano, esa es la verdad. Tiene un brevísimo poema que se titula Cada uno necesita un jardín abandonado, y dice, porque cada uno en su vida necesita un jardín abandonado. Adán y Eva sabían
que cada uno necesita un jardín así, o una casa vieja, o por lo menos una puerta cerrada, una, que nunca vuelva a ser abierta. Gracias, Marcelo. Ahora salimos del paraíso. Bueno, después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal de la mano de Raquel Odara, nos despediremos hasta al próximo encuentro, donde volveremos a decir: dialoguemos con la Biblia. Perfecto. Shalom.